Bien, hermano, vamos a leer la palabra que está en el libro de Daniel, capítulo 9 y verso 8 al verso 10. Daniel 9, del 8 al 10. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y el pasaje que acabamos de leer es, ¿no?, estando Daniel en Babilonia, ¿no?, y donde la nación, su nación, ha sido desterrada por causa de su desobediencia y su rebeldía contra Dios, ¿no? Entonces ellos fueron deportados. Ahí ha estado Daniel desde muy joven, ¿no? Ahora, durante ese tiempo, él podía ser fiel al Señor a pesar de todas las situaciones. A estas alturas ya se dice que está casi cumpliéndose los 70 años que ellos han estado. Y Daniel considera que una profecía de Jeremías, ¿no?, referente a la duración de las desolaciones, dice, de Jerusalén, se encontraba próxima a su fin, ¿no? Jeremías había en el capítulo 25, verso 11, había dicho que toda esta tierra será puesta en ruinas y en espantos, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, ¿no? Entonces el profeta se da cuenta que el periodo concerniente a la terminación de la cautividad de Israel estaba a punto de concluir. Pero asimismo el profeta Daniel se da cuenta que el pueblo no podría acceder a las bendiciones divinas si antes no reconocía su pecado. Parecería que durante ese tiempo ellos no se han arrepentido, no se han dado cuenta, ¿no?, y de su pecado, ¿no? Entonces por eso él, hablando en nombre del resto fiel de la nación, él ora a Dios pidiendo perdón por los pecados que les había llevado a esta triste condición en la que se encontraban. Y si hacemos memoria, sí, Israel había sido llevada cautivo a Babilonia por causa de su reiterada desobediencia a la ley de Dios, y hasta ese momento ellos no se habían no habían expresado su arrepentimiento verdadero, ¿no? Aquí encontramos en este contexto entonces que Daniel no justifica ninguno de todos los pecados de su pueblo, sino que los confiesa con toda claridad, pidiendo perdón por ellos. Y Daniel sabía que el arrepentimiento era necesario para poder gozar de las bendiciones de Dios, ¿no? El arrepentimiento era necesario. Cuando nosotros miramos estos versos 8 al 10, parecería que este verso 8 al 10 es, diríamos, la esencia de los versos anteriores, ¿no?, que Daniel ha descrito ahí, ¿no? El verso 8 dice, ¿no?, todos estamos avergonzados por el pecado. En una frase así se encierra, dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. La confusión de rostro es la vergüenza de nosotros, ¿no? La vergüenza. En otra versión se dice la vergüenza. Nuestra es la vergüenza de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El verso 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel se siente avergonzado porque, siendo que es el pueblo escogido de Dios, no es el pueblo preferido de Dios, ahora por su pecado y su rebelión están en una situación deplorable.
¿no? Por eso que él está viviendo una situación, diríamos, vergonzosa, ¿verdad? Que siendo este pueblo de un Dios tan grande y todopoderoso, ahora esté viviendo de una manera tan, diríamos, tan desoladora, ¿no? Tan desoladora. Son esclavos en otro país lejano, explotados en la miseria. Sin embargo, ahí este hombre de Dios se sostiene durante todos esos años en la promesa que Dios había dicho, que este problema iba a ser por un periodo de 70 años. Y ahí él echa mano entonces para ver primeramente qué es lo que le lleva a este reconocimiento. Entonces podemos ver que lo primero que él busca en las Escrituras, como dice el verso 2 de este capítulo 9, yo Daniel, ¿no? En el año primero, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová, ¿no? Que habló Jehová al profeta Jeremías, ¿no? Entonces él ahí puede buscar, ¿no? Se sostiene y entonces él busca. Y lo primero que podemos ver, ¿cuál es la actitud que él toma? La actitud de Daniel tiene que ayudarnos a que nosotros podamos vivir o nosotros podamos encontrar el propósito el tiempo de Dios o las promesas de Dios y podamos descubrir ese tiempo, así como Daniel lo hizo. Y lo primero entonces que podemos, que cuando Daniel mira, ¿no? Y él no es de esos líderes, diríamos, que se excluyen, no dice ellos son malos, ellos pecaron, sino que lo primero que él hace es que él se identifica y se incluye con el pueblo. Cuando se dirige a Dios, él dice, oh Jehová, nuestra es la confusión, porque contra ti pecamos. El verso 10 dice, no obedecimos para andar conforme a tus mandamientos. Él no se queda fuera señalando la maldad del pueblo y de sus autoridades, como muchas veces nosotros solemos hacerlo, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, perdona la perversidad, ¿no? Cuando miramos nuestra nación, miramos por todos lados corrupción, miramos por todos lados delincuencia, engaño, fraude y todo el tipo de pecados que existen en nuestra nación. Entonces muchas veces nosotros como siervos de Dios decimos, Señor, perdona la perversidad de ese pueblo, ¿entiendes? Señalando. Y a veces decimos, Señor, ya tanta maldad, ya castígalos, para que se arrepientan, castígalos. Así es quizá muchas veces nuestra actitud. Y podría ser también como los discípulos de Jesús, cuando un día Jesús yendo para Jerusalén, en Lucas capítulo 9, versos 52 en adelante, mandó para que arreglaran. Pero los samaritanos no quisieron recibirle. Ante esto, ¿cuál fue la actitud de los discípulos de Jesús? El verso 54, en la parte B, dice, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruyas? Imagínense, el estar en contra o en contra del Señor o no hacer la voluntad de Dios llevaba a que los discípulos querían orar para que descienda fuego y destruya a ellos porque no estaban conforme o no querían recibir a Jesús en su pueblo, ¿no? Y así es muchas veces nuestra actitud, no sea que sean, ¿no? Papá, mamá o aquel creyente, no, él es malo, ellos son malos, Señor, ¿por qué no los castigas para que se arrepientan? Nuestras autoridades son corruptas, Señor, castígalos para que se arrepientan. Esa es quizá nuestra actitud. Sin embargo, Daniel no era así, ¿no? Daniel era diferente. Aun cuando en su vida él ha pasado situaciones de mucho peligro o dificultad, él decidió desde el inicio que llegó esto, que iba a mantenerse puro y fiel al Señor. Aún a causa, quizás por esta decisión, él podría haber terminado muerto, ¿no? Sin embargo, él decidió ser fiel a Dios, ¿no? Y esa fidelidad Dios lo ha llevado que a pesar de todo el tiempo que ha estado en el cautiverio, él podría tener ese acercamiento con el Señor. Y
Cuando él dice que mira atentamente en los libros, ¿no?, los años, ¿no?, aun cuando han pasado muchos años, él puede darse cuenta y puede mirar. Se está cumpliendo el tiempo que Dios había dispuesto, ¿no? Se está cumpliendo el tiempo que Dios. ¿Dónde encontró eso? Ahí, en los libros de la ley, en la palabra del Señor. Dios dijo que este tiempo iban a ser 70 años, mirando con atención, aquí dice, no, mirando atentamente, me doy cuenta que se están cumpliendo. Y eso tiene que llevarnos a que nosotros tengamos esa actitud. A veces yo me quedo sorprendido porque alguien me dice, ¿no?, verdad, ante esta situación de incertidumbre que muchas veces se vive, estoy investigando, estoy leyendo, estoy mirando en internet y esta situación está pasando por este motivo. Pero eso cuando miramos por este lado, pero si miramos otra noticia, esta situación está pasando por un motivo diferente. Y cuando vemos aún más, hay otras explicaciones a toda esta situación. Y lo que para nosotros era que queríamos saber, ¿verdad?, ¿por qué está pasando esta situación? Al final terminamos más perdidos que al inicio, porque no sabemos al final en qué creer. ¿En qué creer? ¿Por qué está pasando esto? No sabemos al final, porque terminamos confundidos. Alguien dice por esta situación, alguien dice diferente y otro dice diferente. Al final no sabes ni cuál de las tres explicaciones son las que tú deberías adoptar. Para que nosotros podamos entender el tiempo de Dios, las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas, tenemos que ser como Daniel, de volvernos a las Escrituras y de mirar con atención, ¿verdad? Ahí en la palabra del Señor encontraremos la seguridad, encontraremos la certeza, encontraremos el refugio, encontraremos la esperanza que muchas veces no la tenemos, ¿entienden? Es ahí donde nosotros debemos de buscar con atención y ahí vamos a encontrar la explicación a la situación por la cual vivimos cada día, ¿no? Cada día. Lo segundo que Daniel hizo fue volverse. Primero habíamos dicho que lo primero fue que él se identifica. Él no señala desde fuera diciendo el pueblo es malo, es perverso, es pecador, sino él se identifica con ellos y se incluye dentro. Hemos pecado, hemos desobedecido, hemos fallado, nos hemos rebelado. Lo segundo que Daniel hace es que personalmente él decide volverse al Señor. El verso 3 de este capítulo 9 dice: volví mi rostro a Dios el Señor. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, ¿no? Al percatarse de que la cautividad llegaba a su fin, ¿cómo respondió Daniel? Volvió su rostro al Señor, ¿no? Volvió su rostro. Cuando él dice, volví mi rostro al Señor, no podemos pensar, ¿no? ¿Por qué tenía que volver su rostro al Señor? ¿O es que acaso él tenía que arrepentirse? Porque volver nuestro rostro a Dios es que quizá estamos mirando otra cosa, ¿verdad? Imagínense, son casi 70 años y bueno, algunos habrán estado mirando cómo tienen que vivir durante todo ese tiempo, algunos otros han estado mirando cómo tienen que trabajar durante ese tiempo, algunos otros están mirando cómo tienen que subsistir durante ese tiempo. Similar a nuestra situación, ¿verdad? En una situación adversa, nuestra preocupación es cómo tengo que hacer para sobrevivir, para estar, ¿no? Y nuestras actividades, si antes trabajabas, ¿no? Si haciendo taxi trabajaba 6 horas, ahora tendré que trabajar 10 o 12 porque tengo que hacer algo, ¿no? Entonces,
Esa situación de poder sobrevivir en una situación adversa, en un escenario adverso, muchas veces nos lleva a que nosotros dejemos de mirar a Dios y que nuestra mirada se desvíe en sí las cosas que hacemos, ¿no? Por eso Daniel dice, volví mi rostro a Dios. Posiblemente también él estaba entretenido, no podríamos decirlo. Posiblemente, ¿no? Entonces él dice, volví mi rostro a Dios buscándole en oración, ¿no? Y la forma de buscar a Dios, lo primero entonces tenemos que buscarle en oración, ¿no? Y aquí debemos de entender que la oración no es algo como para que otros piensen o digan que somos espirituales. No, la razón de buscarle a Dios en oración era poder conversar con el Señor, ya que la oración es conversar con Dios, ¿no? Volví mi rostro al Señor en oración. Si estaba tan distraído en muchas otras cosas, pues tengo que volver mi rostro al Señor, buscándole, ¿no? Buscándole. ¿Cuándo buscamos a alguien? ¿No? ¿Cuándo buscamos a alguien? No necesariamente cuando se nos perdió. Buscamos a alguien cuando nosotros de repente nos hemos perdido, no sabemos dónde está. Por eso Él está volviendo su rostro, entonces, buscándole al Señor en oración, ¿no? La oración es la manera en cómo nosotros podemos hablar con Dios, en cómo nosotros podemos comunicarnos con Él. La oración es en cómo nosotros podemos encontrarnos con el Señor. Entonces Daniel, primera cosa que hace, se incluye, no señala, sino también se incluye dentro de ese pueblo rebelde. Segundo es que después de darse cuenta de esto, entonces él decide volverse al Señor. Podemos decirlo en otras palabras, él se arrepiente y se vuelve al Señor buscándole en oración. También está buscándole, dice, en oración y ruego, ¿verdad? No una oración, diríamos, pausada, calmada, sino un ruego, ¿no? Te pido, por favor, te suplico, te ruego, ¿no? Y lo siguiente es en ayuno, ¿no? En ayuno. ¿Qué es el ayuno? Dejar de comer, ¿verdad? Dejar de comer para buscar a Dios. Dejar de comer para buscar a Dios tiene la intención de decir que lo más necesario, quizá mayor que mi comida o más importante, es poder encontrarme con el Señor. O sea, no me importa si tengo que dejar de comer, lo primero para mí es encontrarme con Dios. No solamente oración, sino ruego o súplica, sino también ayuno, ¿no? Para poderse encontrar con el Señor. ¿Qué más? La última expresión dice que oraba en cilicio y ceniza. El cilicio y la ceniza, ¿no?, la hacían los varones en el Antiguo Testamento como muestra de humillación ante el Altísimo. Como muestra de humillación, ¿no? Se echaban cenizas como muestra de humillación. Y lo que Daniel estaba haciendo en ese tiempo era humillarse delante de Dios. Imagínense, él decidió buscar a Dios en oración, en humildad, ayunando, rogando, humillándose delante del Señor. Cuando yo leía esto, pero ¿por qué Daniel tenía que hacer todo esto? ¿Sería que él también sería rebelde? Según lo que nosotros podemos ver en la Biblia, necesariamente no. Él ha sido muy fiel al Señor, como yo lo dije, ¿no? Sin embargo, para que nosotros podamos pedir por otros, es necesario que primero nosotros hayamos entrado a la presencia del Señor. No podemos pedir a otros por Dios si antes nosotros no buscamos el rostro. No podemos decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdónale si antes yo no estoy, diríamos, en conexión con el Señor o en línea con el Señor. Por eso Él está buscando, y Él ha ido en este capítulo 9, en los primeros versos, buscando a Dios antes. Entonces,
Después ya él pasa, ya diríamos, a describir los problemas en el verso 4 o 5 por los cuales él estaba rogando, ¿no? Y el arrepentimiento, el volverse a Dios, tiene que ver con que nosotros podamos mirar las cosas de arriba, podamos mirar las cosas celestiales, podamos mirar las cosas divinas. Volverse a Dios es dejar de hacer lo que estamos haciendo para podernos encontrar. Daniel lo está haciendo, ¿no? Y nosotros también tenemos que hacerlo. Yo creo que no haya un hombre o haya un siervo de Dios que reconoce o que diga, yo no necesito de Dios, o yo no necesito buscar cada día a Dios, o yo no necesito pedir perdón a Dios. Creo que todos necesitamos cada día. Ahora Daniel lo hace. Un segundo punto en estos dos versos de Daniel es que él reconoce, ¿verdad?, que Dios es misericordioso y perdonador. Primero, en el verso 8-9, él reconoce su pecado, el verso 10 también, pero él también está reconociendo que Dios es misericordioso y perdonador. El verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, ¿no?, aunque contra él nos hemos rebelado. En el verso 4 él mismo lo ha dicho, dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tanto los versos 4 como los versos 9, Daniel habla de la misericordia de Dios, ¿no? Habla de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios expresa la bondad y amor de Dios por el culpable y el miserable. La misericordia de Dios expresa la bondad y amor de Dios por el culpable y el miserable. Y es justamente esto lo que Daniel está reconociendo, ¿verdad? Que el pueblo por el cual él está pidiendo es un pueblo culpable, es un pueblo miserable. No hay nada bueno en ellos. Aún estando tiempo en este otro país, no hay nada bueno, no hay, diríamos, actitud agradable por la cual Daniel podría decir, ¿sabes qué? Perdónalos porque ellos ya se han arrepentido y ahora están portándose bien. No, él está buscando el perdón de Dios y echa mano a las misericordias de Dios, ¿verdad? Echa mano, porque sabe que en su pueblo no hay nada bueno. Lo ha descrito en los versos 5, ¿no? En el verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Y aunque parecería muy general eso, sin embargo, él ahonda en cada una de estas palabras, ¿verdad? Hemos pecado significa dar un paso en falso, errar apartándose de lo recto. Hemos cometido iniquidad, profundiza más en los motivos. La iniquidad implica ser perverso. Hemos hecho impíamente significa hacer lo malo en rebelión contra Dios. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Es por eso que nosotros estamos avergonzados. El pecado de Israel era mucho más que algún error superficial. Era una impiedad profundamente arraigada que dominaba las acciones en forma perversa. Israel había cerrado los ojos había cerrado los oídos y cegado los ojos y endurecido los corazones del rey en forma perversa, y el pueblo en común, de modo que no escuchaban la palabra de Dios a través de los profetas, los cuales Dios le había enviado para que proclamara. Estaba ciego totalmente. No había forma, manera de que ellos entienden.
Por esta razón, Daniel echa mano de esta cualidad de Dios que es la misericordia. Tú eres misericordioso, Señor, y tú eres perdonador que guarda el pacto a los que lo aman. No había otra forma en cómo Él puede acercarse. No había nada de bueno en su pueblo, no había nada de bueno en su nación. Aunque ha pasado el tiempo, no ha sido quebrantado el corazón de ellos. Muchas veces la situación nuestra puede ser así. ¿Qué de bueno podríamos encontrar en nuestra nación por lo cual poder decirle al Señor, Señor, perdónalos porque, bueno, ellos hicieron esto bueno? No hay. Si miramos, habrá alguna mínima excepción, pero desde nuestras autoridades es corrupción. Donde vamos es corrupción. Vamos a hacer un trámite, igual, a cualquier lugar que vayamos, corrupción. Puede usted ir en cualquier uno de los distritos o pueblos, de una u otra manera la gente es mal, es perversa. Yo no creo que haya un lugar en el Perú donde no roben, ¿no? Las calles de Lima, por la situación que se ve, estamos viendo, ahora están llenas de perversidad, de prostitución. Los niños se pierden, los jóvenes se van a las drogas, se vuelven delincuentes. Aun cuando algunas personas no cometen estos actos, pero su corazón está duro, insensible ante la necesidad del prójimo. No hay interés en los demás. Entonces, ¿qué cosa buena podríamos? Mucha idolatría, ¿eh? Degeneración. La moral de nuestra nación se ha perdido. Los conceptos morales han desaparecido. Entonces, ¿qué cualidad podríamos encontrar para decir, Señor, son buenos, somos buenos? No hay, ¿no? Por eso Daniel le echa mano al pacto, ¿verdad? Que si ellos, ¿y cuál era ese pacto? El pacto era que si ellos se arrepintieran, ahí donde estaban Dios los perdonaría, ¿no? En Deuteronomio capítulo 30 y verso 1 al 5 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Ese es el pacto, esa es la promesa por la cual Daniel está recurriendo a esa misericordia de Dios, a esa promesa, que si se arrepentiría este pueblo, entonces tú perdonarías y lo recogerías aún desde el lugar más lejano que estén, si es que ellos se vuelven a ti, ¿no? Esa era la promesa del pacto. Esa es la promesa que tiene el pueblo de Dios. Esa es la promesa que nosotros tenemos los cristianos. No importa la situación o cuán lejos estemos o cuán tan bajo hayamos caído por el pecado, nosotros tenemos la promesa de parte de Dios que si nosotros nos volvemos al Señor y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Meditando sobre esto,
Nuestra nación necesita arrepentirse, pero nosotros los siervos de Dios necesitamos primero arrepentirnos. Todo siervo de Dios, todo varón o mujer de Dios necesita. Aún en nuestros hogares, si usted es el que es creyente, antes de poder pedirle a Dios por su familia que de repente es incrédula, tiene que buscar el rostro del Señor. Daniel buscó el rostro del Señor en oración, en ruego, en ayuno, suplicándole, ¿verdad? Humillado delante de Él. Por eso, mirando toda la situación en la cual estamos viviendo, es el tiempo en que nosotros los siervos tenemos que buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. No podemos pedir por nuestra nación, no podemos pedir por nuestras autoridades si antes nosotros no nos hemos encontrado con Dios, si nosotros no nos hemos vuelto a Dios. Si nosotros no hemos tenido esa experiencia o no hemos recibido ese perdón, esa reconciliación. Por eso aquí Daniel, primero es lo que hace, se vuelve al Señor, ¿no? Daniel sabía, para terminar, hermanos, Daniel sabía que en este ministerio de intercesión, él debía de hacer e hizo lo que todo verdadero intercesor debe hacer. Primero, se identificó con aquellos por quienes estaba intercediendo. Los pecados de su pueblo eran sus pecados, sus calamidades eran las suyas, su castigo era el suyo. Plenamente merecido, él también lo recibiría. No se colocó en un plano superior por encima de su pueblo, juzgándolo desde una posición exaltada. Es cierto que personalmente Daniel no era un idólatra, no era rebelde contra Dios, pero descendió hasta el valle de la humillación entre su pueblo errante y tomó en sí la culpa y la vergüenza de ellos. Estamos en tanta vergüenza, nuestros reyes en vergüenza, todo tu pueblo en vergüenza, porque hemos pecado contra ti. Muchas veces nuestro corazón está tan duro, pecamos y no sentimos vergüenza. Es difícil decirlo, pero muchas veces esa es la verdad. Ni siquiera sentimos vergüenza porque nuestro corazón se ha vuelto de piedra, ¿no? Como dice en la jerga común, somos cara de jebe, así decimos aquí, somos cara de jebe. No nos da vergüenza, somos hijos de Dios, pero aún estamos caminando en el pecado. Pero Daniel busca el rostro de Dios porque él siente la vergüenza ajena, la vergüenza de su pueblo. Ese pueblo escogido ahora está en total ruina, ¿no? Entonces podemos ver en su vida, ¿no?, cuán vividamente refleja esta actitud a la de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando el Señor Jesús vino y tomando la situación, los pecados, vino para entregar su vida, vino para ponerse en nuestro lugar, vino para compadecerse de cada uno de nosotros. Daniel podía reflejar eso, ¿verdad? Que aunque él no era tan culpable como los demás, tomó el lugar de los demás, se humilló, ¿no?, y clamó, se identificó con todas sus penurias, sufrimientos, se identificó aún con el pecado. Hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho mal. Ese es el sentir de un siervo de Dios, ese es el sentir que debemos tener. El Señor Jesús lo hizo, vino para tomar nuestro lugar, vino para compadecerse de nosotros, vino para pasar los sufrimientos que nosotros, vino para pagar la causa nuestra, nuestro pecado. El Señor Jesús lo dio todo, el Señor Jesús entregó todo. Él era Dios, Él podía quedarse, pero Él vino a este mundo y vivió como nosotros y enfrentó como nosotros todas las tribulaciones y sufrió por nosotros. La paga de nuestro pecado Él lo llevó. Sin embargo, el Señor Jesús está esperando
en este día está esperando por cada uno de nosotros. Seamos siervos de Dios, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios y nos hemos descarriado, pues el Señor nos está mostrando que tenemos que buscar su rostro, tenemos que volvernos a Él, tenemos que encontrarnos con Él, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pedir en humildad. Hemos pecado, no son las autoridades, no son ellos, todos hemos pecado. Todos buscamos, necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos arrepentirnos del pecado, ablandar nuestro corazón para que vengan tiempos de refrigerio, ¿no? Como dice la palabra, si mi pueblo se arrepintiere y buscara mi rostro, ¿verdad? Tenemos que buscar el rostro del Señor cada día, hasta que Él nos escuche, hasta que Él nos levante, hasta que Él levante a esta nación, hasta que Él levante a este pueblo. Señor, tú sé ahora en este tiempo obrando en nuestras vidas. Estamos cansados, Señor, estamos agotados, no hay nada, no podemos hacer. Lo único que podemos hacer, Señor, es volver nuestro rostro a ti. Quizá estábamos distraídos, alejándonos, pero ahora tenemos que volverlo a ti. Y eso haremos, Señor. Oremos. Señor, te damos gracias. ¿Quién diera que pudiéramos ser, Señor, como tu siervo Daniel? Un gran siervo tuyo. No tenía la culpa, el pueblo era rebelde. Podemos ver en su vida, él fue fiel a ti, él fue íntegro. Sin embargo, llegado el momento, Señor, él no se puso sobre el pueblo para señalarlo por su pecado. Él no se puso para decir, eso te pasó por desobediente. Él no se puso para señalar las faltas de los demás, sino que Él se humilló primeramente buscando tu rostro y luego dijo, hemos sido rebeldes, ¿no? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos desobedecido tu palabra, la cual mandaste a través de tus siervos los profetas. Señor, nuestra vida es así. Somos perversos. Somos una nación, Señor, idólatra. Somos una nación, Señor, pecadora, desobediente de los padres. Somos una nación, Señor, que prevarica, Señor, que roba, que engaña, que estafa, Señor, cada día. Donde sea que vayamos, desde lugares más grandes hasta el más pequeño, Señor, porque aún, Señor, ahí en el lugar más pequeño, en las bodegas o tienditas o mercados más pequeños, ahí aún, Señor, estamos muchas veces robando en el peso, engañando, oh Dios. Sin embargo, tenemos tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdónanos y limpia, Señor, nuestro corazón de toda maldad. Lávanos, Señor, haznos siervos preciosos, Señor, para tu reino. Y así, Señor, tú recibirás toda la gloria, Señor. Así, Señor, tú levantarás, Señor, esta nación. Si antes, Señor, los siervos tuyos, Señor, nos hemos arrepentido. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.